Ahora sí, buenas tardes, chicos. Me confirman, por favor, si de pronto no escuchan, entonces me lo hacen saber por medio del chat para no interrumpir a los compañeros. Y los que tengan dudas, inquietudes o preguntas, por favor, levanten la mano y ya les daremos el turno para que participen. Listo. Bueno, yo veo por aquí caras nuevas. No sé si de pronto ya habían ustedes participado en la clase pasada. Para que porfa participen, me colocan en el chat el nombre y de qué corregimiento son, por favor, porque no los distingo a todos, entonces así dejar como un registro del día de hoy. Entonces, para que coloquen en el chat su nombre, el corregimiento, la institución de donde son. Y si pueden colocar el grado, les agradecería mucho. Listo, para que escriban entonces en el chat. Bueno, entonces hace 8 días estábamos hablando de un tema en el semillero de investigación en robótica, que es el que nosotros estamos pues desarrollando, que tenía que ver con el tema de la investigación. En la investigación nosotros abordábamos como las temáticas que se reúnen al tema de investigación, las ideas, las preguntas de investigación, los objetivos, y habíamos dejado como tarea el reto que era ustedes desarrollar esa parte que querían investigar en un formato que ya les habíamos compartido. De hecho, pues por el WhatsApp también se les había enviado como la información para que la consultaran y los recordatorios. Entonces, quiero agradecerle a las personas que hicieron el ejercicio porque por ahí ya encontré unos retos, unos formatos diligenciados y hay unas ideas muy interesantes, como por ejemplo la construcción de un Wi-Fi en las escuelas rurales. Está por ahí un chico que está con el tema de la inteligencia artificial. Aunque es un tema muy avanzado, podemos comenzar a investigar y a indagar un poco de qué trata ese tema. Pues para nosotros eso no puede ser difícil porque pues estamos en este medio que es el espacio apropiado para fomentar la investigación. Entonces, para las personas que de pronto no saben de qué es lo que les estoy hablando, voy a mostrarles por aquí en pantalla. Bueno, acaba de entrar otra estudiante. Le repito, por favor, que en el chat coloquen su nombre completo y el corregimiento de dónde son y la institución educativa con el grado, si lo pueden hacer, por favor. O Carlos, el corregimiento de Manzanares, del de Arango, listo. Muy bien, Santa Elena, grado noveno, excelente Samuel. Samuel, por allá creo que vamos a estar mañana en Santa Elena, vamos haciendo ya uno de los cursos que ya les voy a comentar en qué consiste, para que ustedes puedan obtener el certificado, porque la idea de ustedes estar aquí es que también se certifiquen. Listo. Bueno, entonces, Listo, Listo, vale. Uno de los proyectos, perdón, de los retos que les hablaba era este formatico que lo vimos hace 8 días, simplemente era diligenciarlo, al menos en la primera hoja, pero la idea es que vayamos avanzando. Unas personas también lo diligenciaron completo, pues porque son dos hojas realmente, pero la idea es que lo llenaran al menos para saber quiénes estaban en el curso y quiénes iban a desarrollar las propuestas. Entonces simplemente era muy fácil hacerlo del nombre, el correo, la institución, el semillero al que pertenece y colocar la idea de investigación, el título, la pregunta, planteamiento y justificación. Hasta ahí, ¿cierto? Eso era como lo que nos habíamos planteado hace 8 días. Y también estábamos con el tema de los objetivos, que la idea es que ustedes con los objetivos pues empiecen como a trazarse esas metas que ustedes quieren llegar a investigar para, para el proyecto de investigación, para la construcción del proyecto de investigación. Y los objetivos pues eran, admitir, los objetivos eran simplemente metas que nos programábamos a nivel general y a nivel en específico que nos ayudaban a construir el proyecto de nosotros. Entonces, estos eran como los ejemplos que teníamos, yo creo que ya esto lo habíamos visto. Habían unos ejemplos como lo del estudiante en Altavista, que quería investigar sobre la influencia de la educación virtual. Entonces, eran como unos ejemplos que a ustedes les servía como para que construyeran su proyecto. Voy a felicitar a los que hicieron el trabajo porque realmente les cuento, las personas que realicen este trabajo, la idea es que más adelante vamos a elegir los dos mejores y ya les vamos a contar para qué, porque a final de este curso ustedes se van a certificar en el semillero de investigación y también estamos programando, por eso digo que todavía no sabemos,
fechas exactas todavía no, pero sí la idea es que ustedes lleven como ese proyecto que están, o la idea de ese proyecto, a una feria final. Entonces, en esa feria la idea es que nosotros como que contemos acerca de nuestro proyecto. Los mejores son los que van a participar de eso y obviamente tienen que seguir viniendo a las clases. Por eso hoy me preocupa que apenas solo hay como 7, 8 participantes y está disminuyendo la asistencia. Entonces, para que les digan por favor a sus compañeros que el curso virtual cada 15 días se sigue desarrollando. Bueno, entonces entremos en materia. Les hablaba de esto por el reto y lo otro es lo siguiente. No sé si también ustedes ya visitaron esta plataforma que se llama @medellin.edu.co. Recuerden que allí es donde nosotros les voy a compartir en el chat los enlaces de la plataforma para que ustedes ingresen por el medio de la plataforma de @Medellín. En el costado derecho, donde dice ingreso al campus, le van a dar clic. O para las personas que están en, ¿cómo se llama esto? En dispositivos móviles, les va a salir como de la siguiente manera. Les sale de esta forma y en la parte superior derecha hay 3 rayitas que hace referencia al ingreso al campus. Esto es para los dispositivos móviles. Listo, para los dispositivos móviles. Como yo estoy en computador, le voy a dar ese ingreso al campus y él me va a arrojar simplemente el login, que es la forma de cómo ingresamos nosotros a la plataforma, donde colocamos nuestro correo electrónico, que es el usuario, y la contraseña para muchos, o la contraseña debe ser el número de documento de identidad. Eso es lo que yo estoy haciendo en estos momentos, accediendo a ese curso. Si ustedes no pueden ingresar o les dice que la contraseña ha sido errada o no lo pueden acceder, si desean me pueden dejar sus datos en el chat y para la próxima sesión pues los tendríamos matriculados en plataforma, porque la idea es que todos hagamos este curso que va a ser la base o va a ser la forma como ustedes se van a certificar. Por eso es tan importante que lo hagamos. Listo. Si ustedes siguen viniendo las clases, sigue las clases presenciales que en algunos colegios ya estamos viendo también participando, pero no hacen este curso virtual, entonces se nos va a dificultar el tema de la certificación. Y bueno, aquí simplemente le dan aquí en educación continua, que es la franja morada, y vamos a bajar el curso que se llama Explorando la Ciencia. De hecho, pues aquí yo ya puedo visualizar qué personas han ingresado. Entonces por aquí veo que Juan Pablo Acevedo ya había ingresado, Miguel Ángel, ¿cierto? Todos estos son estudiantes que están en el semillero. Recuerde que nosotros somos 5 semilleros. Entonces aquí pueden haber semilleros de los 5 grupitos. No solo de robótica, recuerde que los otros compañeros pertenecen a marketing, arquitectura, al de gastronomía, al de ciencias biológicas y nosotros que somos el de robótica. Entonces aquí están como reunidos todos los chicos. Recuerden que las actividades en este curso normalmente se desarrollan en cada unidad. Por ejemplo, en la unidad número 1 está la primera actividad que ustedes deben desarrollar. Enfóquense bastante en estos, en los juegos y en esto que son cuestionarios. Los identificamos por el símbolo pues de el chulito rojo, que lo pueden desarrollar. Y también hay otros que son para entregar, como las tareas de aprendizaje, que son estas manitos. En algunos casos les va a salir, en otros casos no. Pero la idea es que ustedes desarrollen o le den clic a todos estos enlaces que hacen parte pues de la información que se les da en el curso. Y cuando pasen de la unidad 1, entonces vamos a ver la unidad número 2, que más o menos tiene como la misma secuencia, la misma estructura. Simplemente darle un clic y, por ejemplo, acá sería un examen. Aquí nos están proponiendo una pregunta, entonces no las voy a mostrar todas porque la idea es que ustedes ingresen y respondan pues con mucha claridad pues con respecto a la información que está en plataforma. Recuerden que todo el cuestionario se basa es en estos videos que ustedes tienen acá y también en la información propuesta, como aquí por ejemplo este libro que nos habla de la propuesta de investigación. Entonces tenemos que leerlo, leer los pasos y los exámenes, que son estos cuadritos. Pues yo le digo exámenes, pues, porque realmente es una evaluación, pero ustedes se van a dar cuenta que es muy fácil. De hecho, ya en algunas instituciones hemos ido presencialmente y hemos desarrollado ya algunos exámenes que
que muchos dicen, ay, eso es muy fácil. Sí, es fácil porque estamos estudiando, porque estamos viendo las clases y por eso. Entonces, esa es la invitación, que ustedes con eso complementen la información que tienen. Cuéntame, ¿alguien va a hablar? Por aquí escuché como un ruido. Listo, chicos, entonces ahí les dejo el curso para que lo terminen. Recuerden que es de @Medellín. Por aquí me están escribiendo. Ah, bueno, hay algunos chicos que no están ingresando al curso. Eso me preocupa. Bueno, voy a cerrar por aquí mi sesión. Le doy aquí en el botoncito. Eliver, ¿tienes alguna pregunta? Cuéntanos. Bueno, estoy nuevo ingresando a la clase ya Oh, que no pude ingresar en las anteriores por muy poco, pero no he podido ingresar a la página. bueno, casi no te escuché, pero entendí que apenas estás ingresando hoy a las clases y que no. ¿Sí, aló? ¿Me escuchas? No, Eliver tiene como entrecortada la señal. Bueno, si es tu primera vez, pues no te preocupes porque aquí vamos a desarrollar pues, los temas relacionados a la investigación en la temática que corresponde pues a robótica, ¿cierto? Si lo que no te da es el acceso a la plataforma de Arroba Medellín, entonces sí te sugiero que por favor me escribas un correíto, ya te voy a decir a cuál, me puedes escribir a este, con tus datos personales. Yo te los voy a dejar en el chat para que lo revises y me puedes enviar la información de que no te deja ingresar a la plataforma de Arroba Medellín para matricularte en el curso de Explorando la Ciencia. Recuerden que los que terminen este curso se van a certificar más o menos pues en noviembre que termina todo el proceso. Entonces ahí está la oportunidad, es como la propuesta que les tenemos a ustedes y el reto pues para que lo cumplan. Y mi correo es, aquí ya lo voy a compartir en el chat, no sé si lo alcanzan a ver, si tienen alguna otra pregunta, levanta la mano por favor. Bueno, ¿no tienen preguntas? Listo, entonces continuemos. Bueno, entonces voy a cerrar ya mi sesión del curso Explorando la Ciencia en @Medellín, el que ustedes van a hacer, porque yo ya no lo necesito. De hecho, yo ya hice algunas actividades y vamos a continuar entonces con lo que nos concierne el día de hoy. Bueno, por aquí en mi pantalla, sí. Listo, entonces les contaba que lo del reto que es este es un documento el cual estamos nosotros como requiriendo para elegir las dos propuestas de investigación que van a ser como las ganadoras. La idea es que ustedes hagan un proyecto de investigación, en nuestro caso en robótica, y las personas que estén más claras con su proyecto, que tengan una redacción completa y lo diligencien completamente, vamos a hacer como una preselección y van a participar de una feria final. Listo. Ya más adelante les vamos a ir comentando en qué consiste y pues si es en robótica va a haber varias sorpresas porque vamos a tener muchas exposiciones, van a ver, va a ser como un evento masivo. Entonces es como el momento o la oportunidad que esas personas que ganen se les va a llevar a esa feria para que, pues, es una experiencia que se les tiene como en secreto. No puedo contar más. Bueno, chicos, entonces, recordemos que la clase pasada también habíamos hablado de las bases de la robótica, que en nuestro caso, como las que más vamos a conocer o a trabajar, serían estas, que están basadas bajo la electrónica, bajo la mecánica, la programación y el diseño. No sé si alcanzan a ver allí. Bueno, voy a hacer algo. Sí, voy a proyectar más bien así que se ve mejor. Sí, yo creo que ahí sí se ve mejor. Bueno, eh, esas son como las áreas que nosotros normalmente atacamos en robótica, pero de aquí pueden haber muchas mezclas, como por ejemplo la electromecánica, el tema de válvulas, presión, sistemas hidráulicos. Todo eso se utiliza también en robótica, pero más o menos para que ustedes entiendan el concepto, porque esto es muy grande, esto realmente es un universo, porque
son muchas cosas las que nosotros debemos de tener en cuenta para poder hablar de robótica. También están los nanobots, que es otro tipo de electrónica ya a una escala muy, muy pequeña. De hecho, necesitamos microscopios para poder nosotros ensamblar piezas o hacer robots demasiado pequeños. Y bueno, son temas que son muy amplios, por eso digo que nosotros nos vamos a basar más que todo en estos cuatro. Y la idea es que ustedes vayan conociendo poco a poco en qué consiste y si tienen alguna duda, inquietud, chicos, recuerden, lo hacen saber. Fundamentos de la robótica realmente yo considero como en resumen estos cuatro, que es el control, la percepción, el mapeo y navegación. Ya esto va orientado como a ese tema de programar sensores o programar un robot que sea como para el control en una industria, eso se puede hacer. En la percepción podemos nosotros decirle al robot cómo se va a desenvolver en un ambiente. Por ejemplo, ustedes se desenvuelven en el medio porque ustedes tienen pues el cuerpo humano que se adaptó para vivir en este ambiente. En cambio, un robot, no, un robot es como un bebé, no es que ni un bebé, es algo que nosotros tenemos que construir y darle esas órdenes, darle esos controles para que él entienda que es, si es de día, si es de noche, para que él entienda si hay una luz infrarroja, para que él entienda si hay un objeto delante de él, para que él entienda si hay una persona delante de él. Entonces todo eso es lo que normalmente lo decimos como percepción y va relacionado como al mundo en el que el robot se va a desarrollar. El mapeo y la navegación, bueno, ya estos son temas un poquito más que los veremos más adelante, si el tiempo nos da, es porque ya tiene que ver con rutas. Hay robots que se programan para que hagan una ruta en específico, entonces ahí viene ya la parte de programación. El tema de mapeos es trazar rutas o recoger esa información que les decía del medio ambiente, como por ejemplo lo que hacen los rovers, y convertirla en datos. Casi siempre todo esto, por aquí está llegando una compañera nueva, vamos a darle la oportunidad de entrar. Casi siempre todo esto se resume es en datos, porque los datos es la forma, más que todo números o estados de falsos y verdaderos, es la manera como los robots interactúan con el medio que los rodea. Por ejemplo, la prospección. ¿Quién sabe qué es la prospección? ¿Quién conoce ese concepto? Ninguno. Chicos, ¿quién me dice quién conoce la prospección? Bueno, entonces les comento, la prospección simplemente, no sé si ustedes han visto en las noticias los rovers o conocen de las noticias que han sucedido con los rovers. No, ninguno. Bueno, entonces los robots son estos, bueno, aquí hay como una especie de diseño de una de las piezas como un diagrama, una figura alegórica a los rovers que simplemente son robots que se envían, en este caso pues a otro planeta o a la luna, para identificar en ese caso minerales o pues, si hay vida. Eso es como lo más importante en el caso de los robots. Porque la prospección en geografía es otro término pues utilizado a la búsqueda de materiales o minerales pues para buscar petróleo o para buscar otro tipo de líquidos y de minerales que tiene el suelo. Pero la prospección en robótica es eso, es buscar vida. ¿Cómo sabemos nosotros que en Marte hay vida si no podemos viajar allá? Entonces lo que hace el ser humano es coger un rover, no sé si conocen los rovers, que son como unos robots, especie de carritos de 6 o 9 llantas, y eso lo que hace es explorar el terreno. En este caso ya han mandado muchos, el Curiosity, el Perseverance, que son robots como preparados para eso. Y lo que hace normalmente un rover es coger con un brazo robótico como con un taladro que tiene en el brazo, romper la roca o el suelo de la superficie y al romperlo pues simplemente recoge muestras de esa superficie para analizarlas.
si hay minerales, si hay agua, pues, si hay como todos estos compuestos de la tierra y también pues otras cosas. Si hubo vida, tiene que haber muestras de carbono o cosas así ya de hace muchos años. Y el rover es capaz de eso, tiene la capacidad de guardar todas esas muestras y de identificar si hubo vida en algún caso. Si hay agua, eso es una muy buena noticia porque recuerden que el agua es fundamental para la vida del ser humano, entonces también es otra clave que ellos fabrican, la búsqueda de agua para poder hacer estos viajes que supuestamente nosotros vamos a tener en el futuro, que de pronto puede ser un futuro muy cercano. Lo digo es por los avances que hay en los cohetes que se han construido y porque ya va a empezar un tema que es relacionado al turismo espacial. Eso ya lo está haciendo este señor que es Elon Musk, el que construye los vehículos super potentes y los cohetes. Y ya hay varias empresas que están haciendo como ese paquete de que ya usted viaja en un cohete al espacio y bueno, allá ya ofrecen como otro tipo de cosas relacionadas pues en este tema del espacio. Más adelante la idea es que haya vida en ese planeta para nosotros supuestamente viajar allá. Ese es como el pensado. Bueno, entonces la prospección es eso, ya sabemos entonces las áreas que vamos a trabajar. Eh, bueno, yo me estoy devolviendo. También hace 8 días hablamos de qué es un circuito electrónico, ¿cierto? Entonces, un circuito electrónico, recordemos que estábamos investigando en Google. Recuerda que si no sabemos algún tema, Google puede ser nuestro aliado y buscar su término. Entonces, en este caso, el circuito electrónico, bueno, realmente empezábamos a hablar de qué era un circuito, primero que todo, porque el circuito es como lo más importante o lo que nosotros empezamos como a conocer en cuanto al comportamiento de la electrónica. Entonces el circuito, en resumen, el circuito era una trayectoria o un camino, realmente es como una especie de camino, donde su salida va a ser el mismo punto de llegada. Por eso decíamos que la figura del lado derecho no hacía referencia a un circuito, porque su inicio que es este, es diferente al punto de llegada. Entonces mire que esto no se cierra, ¿cierto? Al no cerrarse, no se constituye como circuito. Entonces en este sí, como en este sí se cierra el circuito, entonces sí se puede considerar un circuito. Pero es electrónico. ¿Quién me dice? Sí, no. ¿Será que esto es un circuito electrónico? No. Samuel dice que no. ¿Por qué no? No es un circuito electrónico. ¿Por qué Porque no no? tiene pues componentes electrónicos, es como un circuito de carreras, pero no tiene nada que ver con pues con la tecnología en general. Sí, muy bien, Samuel, excelente. No tiene componentes electrónicos, eso es un principio, sí, muy bien. Es simplemente un circuito porque cumple con la definición de circuito, pero cuando le colocamos ya el tema electrónico, entran otros factores que nosotros debemos de conocer para poder darle como significado a ese término. Entonces recuerden, ya el circuito aquí cambiaría, vamos a ver algo, a entender ya que cuando hablamos de electrónico nos referimos a un tema demasiado puntual y es lo que es referente a los electrones. Electrones. Chicos, ¿qué son los electrones? Electrones. ¿Qué serán los electrones? No, no saben. Entonces recuerden, si no sabemos, ¿dónde buscamos? Ah, bueno, yo no puedo proyectarles. Voy a volver a proyectar, chicos, porque no me está dejando ver mi otra pantalla. Entonces, los electrones simplemente, no sé si ustedes han estudiado esto en los colegios, porque aquí hay diferentes grados.
están de sexto hasta décimo, bueno, hasta 11 creo. Entonces, bueno, recuerden que los electrones vienen del tema del átomo. Ustedes ya han visto el átomo en sus colegios. Listo. Pero los electrones nos dice, los electrones son las partículas que se encuentran alrededor del núcleo del átomo y que tienen carga eléctrica negativa. ¿Qué significa eso? Que un átomo más o menos es la representación gráfica de esta forma, donde tiene como en su núcleo las partículas positivas y estos que son como los óvalos o unas rayas que están a su alrededor, es el camino por donde pasan los electrones, ¿cierto? Entonces observen, tenemos como un núcleo positivo y aquí tenemos esta parte que es negativa, que hace referencia a los electrones. Esto realmente, o bueno, en mi caso, yo nunca en mi vida he logrado ver un electrón. O sea, eso es realmente, hace parte del átomo, pero nunca lo he logrado ver. Los electrones, no estoy seguro, creo que no se pueden ver, pero sí podemos vivenciar cosas o experimentar, por ejemplo, con, con actividades donde los electrones sí se mueven. ¿Alguno de ustedes han hecho alguna vez como con una peinilla, frotarla rápidamente y les ponen unos palitos, unos papelitos y lo que hace la peinilla es que se atrae y se pega, como que si se pegara la peinilla? ¿Alguien lo ha hecho? Por aquí JD en el chat nos dice que es la carga de energía que posee un elemento. Es la carga de energía que posee un elemento, pero ¿es la carga qué? Porque hay dos cargas, la positiva y la negativa. Entonces, es la carga de energía, pero negativa, que posee un elemento, ¿cierto? Normalmente se desglosa con esto que es el átomo, porque el átomo es como es como la parte que más nos puede explicar cómo funciona ese tema de los electrones. Entonces, cuando a ustedes los coge la energía o ustedes sientan un corrientazo, no es que, ay, me pateó, ¿cierto? Esas palabras no corresponden al tema de los electrones. Simplemente lo que ustedes sintieron allí fue el paso de esos electrones caminando de lo que ustedes tocaron hacia su cuerpo. Si colocaron y metieron el dedo en el toma de la casa, pues ahí sí que hay una carga grandísima de electrones. Y eso no lo, pues uno le dice patear, pero esa no es la palabra, pues lo que hay es una sobrecarga pues, de energía, de electrones, y eso pasan a su cuerpo y ustedes, todos ustedes, como ya lo saben, o bueno, no sé si ya lo habíamos visto, somos nosotros eh, somos conductores de electrones. Entonces, si a ustedes los coge la energía, lo primero que tienen que hacer es, ojalá puedan soltar, o sea, tienen que deshacerse de esa energía que tuvieron. ¿Cómo lo pueden hacer? Tocando una pared o caminando descalzos. Eso hace parte de que los electrones puedan seguir el punto y lleguen como a tierra. Es una de las formas. Pero también hay electrones ya muy poderosos. ¿Quién me cuenta dónde ha visto mucha cantidad de electrones? Que uno dice, uy, ¿qué es todo eso? Que da susto y que da miedo. En los rayos. Muy bien, Samuel, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Samuel, muy bien. En los rayos es donde más carga de electrones hay y de hecho el fenómeno que se hace en las nubes más o menos pues se manifiesta con cargas positivas y cargas negativas. Y ellos lo que hacen es buscar una salida. Siempre los electrones buscan una salida. Cuando usted conecta un aparato en su casa, usted lo que está haciendo es aprovechándose de que esos electrones pasen por todo el aparato o el dispositivo electrónico y vuelvan a salir. Por eso hay dos huequitos o incluso hasta tres en algunas casas donde se conecta el lado positivo, el lado negativo y el tercer huequito es normalmente la caída a tierra. Hay algunos tomas que de pronto en su casa tienen los tres huequitos. No sé si les voy a mostrar por acá. Tomas eléctricos. Ese tercer huequito es precisamente para eso. Cuando en la casa hay no sé si alcanzan a ver en mi pantalla, qué pena, aquí les va a mostrar. Eso se llaman pues tomas
En la casa normalmente tenemos como estos. Bueno, pongamos aquí unas imágenes, no me quiere cargar eso. Entonces, hay unos que tienen dos huequitos. Normalmente el lado negativo es el más grande y el lado positivo es el más corto. A veces los eléctricos que hacen esto cambian la polaridad y eso es un complique porque hay aparatos que solo se enchufan de una sola vez y se queman, de inmediatamente se queman, porque se invierte la corriente. Ya vamos a hablar de corriente, listo. ¿Qué es una corriente? De pronto ustedes qué saben por corriente. Corriente, ¿qué será una corriente? Bueno, y otra cosita, este tercer huequito normalmente en las casas se coloca un cable allí y eso se conecta a una varilla que se conecta a tierra, ¿cierto? ¿Para qué se hace eso? Pues normalmente cuando hay una descarga eléctrica por ese lado se llama ya como la salida o el polo a tierra, para que cuando un aparato tenga una sobrecarga o mucha corriente de energía y no se queme el aparato, sino que la energía siga su camino y por este tercer huequito salga esa energía y salga pues ya a tierra, porque normalmente está conectada a una varilla que está a tierra y así evitamos hacer un daño o quemar algo en nuestras casas. Cuando las casas no tienen esto habilitado, es cuando, ay, se me quemó el televisor, se me quemó el computador. Y ese tipo de cosas son las que nosotros tratamos como de reducir habilitando ese tercer huequito. Entonces los aparatos electrónicos que sean trifilares, que tienen tres conectorcitos, son buenos por eso, porque previenen que se quemen rápidamente. Bueno, chicos, entonces sigamos por acá. Esos electrones, les decía que simplemente actúan en corriente. Cuando hablamos de corriente, estamos hablando de movimiento, ¿cierto? De paso, de un flujo. Por ejemplo, la corriente del río, ¿cierto? Cuando hablamos, ay, no, es que la corriente del río se creció y se llevó y se arrastró unas piedras. Entonces, eso que hablamos nosotros de corriente quiere decir que es un movimiento y pues si mueve unas piedras es porque es un movimiento muy grande, lleva mucha fuerza para poder arrastrar unas piedras. Lo mismo pasa en la electrónica. Los electrones se mueven, por eso es que se hacen estos círculos acá, simulando como el movimiento alrededor de los protones. O, bueno, perdón, sí, del núcleo positivo. Ese movimiento es a lo que nosotros le llamamos corriente. Entonces, nosotros podemos pasar de este átomo que está al lado izquierdo a este otro átomo del lado derecho, podemos pasar ese tipo de electrones y simplemente lo que estamos haciendo ahí es haciendo un flujo o estamos haciendo corriente de electrones. Vuelvo y les digo, no sé si ustedes habían visto la prueba del papelito. Vamos a ver, electrones, papel, frotar papel. Ah, bueno. Aquí, mira, como... Ah, o la bomba. La bomba también es otro ejemplo, pues, o el globo, que Lo veo nosotros, con una peinilla. exacto, con una penilla se puede lograr hacer también. O un globo, lo podemos nosotros inflar, lo Está con un roscamos, trapo. exacto, con un trapo, y miren los papelitos. Cuando nosotros acercamos ya el globo flotado, lo que estamos haciendo es excitando o moviendo los electrones, le estamos diciendo, muévase, 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 muévase. Y cuando tocamos esos papelitos que están allí, ellos, por arte de magia, se van a pegar como si fueran un imán. Pero no es que se peguen porque sea un imán, sino que la energía, los electrones, lo que estamos haciendo nosotros ahí es como moviéndolos, atrayéndolos. Por eso se produce eso. Entonces aquí como algunos ejemplos que ustedes... Ah, mira la penilla, sí señor. Por aquí está. Muy bien. Creo que funcionan con el cabello, ¿no? ¿Cómo dices? Perdón, no te escuché. Creo que también funcionan con el cabello. Ah, listo, sí, 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 también funciona con el cabello, muy bien. Sí, porque el cabello también tiene partículas positivas y negativas. También es otra forma de hacerlo. El cabello. Y más, si tenemos aire acondicionado en nuestra sala o en nuestro salón, eso forma también otra carga, como dice el compañero, positiva y negativa, más que todo con electrones, donde uno es capaz de identificar hasta un rayo. Yo lo he visto y más que todo con estas lámparas, que de hecho también funcionan como con el mismo principio. Son estas, no sé si alguno de ustedes las han visto.
Son unas lámparas que uno las enciende y empiezan a moverse como unas luces en forma de rayos. Pero realmente es un principio ya muy, o sea, es el mismo principio, son los mismos electrones, sino que por dentro de pronto tienen ya un gas o un estado, pues no es aire puro, sino que le echan otro componente, en los cuales los electrones empiezan a salir hacia el cristal o hacia la parte de afuera. Y cuando le colocamos el dedo, él se siente como atraído y por ahí se ve la energía, ¿cierto? Pero esos son simplemente electrones. Lo que pasa es que no los podemos ver. Los electrones, o bueno, hasta donde yo tengo entendido, no he visto el primero, pues, pero nosotros sí podemos observar estos experimentos donde ellos sí se expresan y se da a entender el movimiento, ¿cierto? O esa corriente que pasa por ellos, esa corriente de electrones. Entonces, con esa lámpara sí se puede evidenciar. De pronto, bueno, no sé si tendría, yo creo que no hay, aquí no tengo como para mostrarles cómo funciona. Lo que hace eso simplemente es que por dentro tiene como un gas, se enciende la lámpara y ella lo que hace es buscar el polvo a tierra o buscar ahí mismo salida. La energía siempre es así, buscando por dónde salir. Y el vidrio es como el medio único que tiene para salir, por eso se ve el rayo. Lo mismo, lo que decía el compañero ahora, los rayos tienden a eso. El rayo cuando cae es porque hay partículas en las nubes que se empiezan a mezclar y lo que hacen es buscar una salida. Y la única salida que hay es por medio del aire buscar los árboles, por ejemplo, o buscar la tierra. Por eso caen los rayos. Son cosas muy interesantes porque las podemos experimentar y mirar cómo se comportan. Otra de las formas es con el agua, pero aquí no tengo como un ejemplo claro. Cuando tenemos un chorro de agua, frotamos un globo como lo que estamos viendo ahora, frotamos estos globos así y ponemos el globo en ese chorro de agua. Lo que pasa es que si está cayendo de esta forma, él se va a curvear y esa curva se genera por el tema de que los electrones los están como generando ese cambio en la corriente. Entonces también se puede hacer. Bueno, entonces, ojo, pues vamos que los electrones ya sabemos que son partículas, que son negativas, que se encuentran en los átomos, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente darles una conducción, que se muevan, muévanse, muévanse. Entre más movamos electrones va a haber mucha más corriente. Si va a haber mucha más corriente puede ser muy peligroso. Aquí, pues en el curso de robótica no vamos a utilizar corrientes altas porque realmente eso es muy peligroso, incluso para uno, pero sí podemos utilizar ya cosas como más pequeñas, corrientes más pequeñas, como por ejemplo la corriente de una batería o la corriente de una pila pequeña, de una batería, la corriente del celular. Son ya corrientes muy pequeñas que si los tocamos el lado positivo y negativo, no nos va a pasar nada. No sentimos como esa fuerza o lo que ustedes dicen que me acalambró o me pateó. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué es un circuito electrónico? Entonces, un circuito electrónico ya sabemos que es un circuito, ¿cierto? Que es un camino donde su inicio es el final, ¿cierto? Y electrónico, que tiene que ver con los electrones. Entonces, un circuito electrónico es ese camino, como lo decía el compañero ahora, que por medio de componentes electrónicos pasan los electrones, cumplen una función y vuelven al mismo punto, ¿cierto? Si no entendemos qué es eso, entonces vamos a hacer un ejercicio. Aquí tengo como un simulador virtual. Esto realmente pues es gratis, no, sí, se lo voy a compartir como para que lo tengan ustedes también allí. Y nos va a dar la explicación, ya que la electrónica, recuerden que la electrónica era el primer tema que íbamos a trabajar o una de las áreas en las cuales nos íbamos a concentrar. La electrónica es muy importante en la robótica porque nos permite hacer ese tipo de circuitos electrónicos que mueven los robots, ¿cierto? Casi todos. No, bueno, no estoy seguro, no puedo decir que todos, pero casi todos los robots necesitan de energía. La energía se basa en los electronics. Entonces, por obvia razón, necesitamos construir un circuito electrónico, ¿cierto? Yo voy a abrir aquí, esto es un simulador para los que quieran, si quieren ingresar, hay varios simuladores de física, de química, de matemáticas, de ciencia, de biología, para que lo exploren. Es muy bueno y pueden hacer sus experimentos. Como yo no soy presencial, chicos, entonces yo lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer virtual y vamos a hacer experimentos aquí. Vuelvo y les digo,
manejar la energía es muy, muy complicado, es muy delicado. Pero si nosotros hacemos pruebas virtuales, podemos equivocarnos, podemos hacer un cortocircuito, ¿cierto? Que un cortocircuito es ya cuando tenemos cierta cantidad de corriente y podemos explotar los componentes electrónicos que tenemos. Entonces, esa es la idea, que ustedes aquí hagan los ensayos o los que hagan las pruebas necesarias y vamos a hacer ese tipo de, de pruebas. Les voy a comentar algo aquí. Ah, bueno, no. Los componentes electrónicos, para que ustedes lo comprendan más o menos, son estos, aunque son miles, pues miles tampoco, pero sí hay muchos más, sino que estos son los que vamos a trabajar en el curso. ¿Cuáles componentes conocen ustedes de acá? De pronto alguien que me diga. Componentes electrónicos. ¿Alguno sabe? ¿Conoce alguno de ellos? El LED, ¿Cuál, perdón? No te escuché. pues la bombilla, el LED. El LED, muy bien. Ese es un componente electrónico. Muy bien, compañero. El LED es el que está aquí en la mitad. Para los que no saben qué es el LED, es como el bombillo, ¿cierto? Es lo que alumbra. Pero está muy bien esa respuesta porque el LED sí tiene un significado que significa diodo emisor de luz, ¿cierto? Entonces el LED es uno de los primeros componentes electrónicos que utilizamos en electrónica. Este de acá, el del lado izquierdo, de pronto lo conocen. Daniela dice que la protoboard, muy bien. Daniela López Londoño. La protoboard es, bueno, les voy a mostrar porque no sé cómo explicarles. Es como el tablero donde colocamos los componentes electrónicos para hacer pruebas. Y más o menos se pasa esto. Es como una tabla con huequitos, ¿cierto? Y hay tipos de boards. Hay unas que son muy largas y hay otras que son más bien corticas. Esta, entonces pueden ser, también hay de colores pequeñas, pero aquí es donde nosotros colocamos los componentes electrónicos. Muy bien, Daniela. La protobar, pues, ¿qué te digo? La protobar no es un componente electrónico, pero sí es muy fundamental porque nos sirve o funciona para poder colocar todos los componentes electrónicos y hacer pruebas. Entonces la protobar es una de ellas. También se le dice tablero, protoboard. Eso tiene muchos nombres. Yo lo conozco como protoboard. Hay otros que lo conocen como la board, como el tablero. Bueno, eso es como así, como en general. Listo, sería la protoboard. Muy bien. Entonces nosotros empezamos con algo el día de hoy y era el LED. En este caso yo voy a simular un circuito electrónico con una bombilla, ¿cierto? Esta bombilla la arrastro del lado izquierdo donde tengo mis componentes electrónicos. Si ustedes quieren lo pueden hacer también en su casa. Y esa bombilla, entonces, vamos a hacer un circuito, entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es un circuito para ustedes? Es un camino cerrado, ¿cierto? Donde su inicio es el final. Entonces, tenemos que hacer un camino aquí donde los electrones caminen o pasen en forma de corriente y que puedan hacer funcionar nuestros componentes electrónicos. Listo. Si tenemos nosotros una bombilla, obviamente necesitamos como el camino para que los electrones puedan moverse. Esos caminos en este caso se llaman cables, pues ustedes ya conocen los cables. Los cables pues hay de diferentes calibres, de diferentes formas, pero aquí basémonos en algo. Esto es un cable que simplemente nos va a transportar los electrones. Los cables son fundamentales porque son como puentes y vamos a conectar este bombillo. Los LEDs o los bombillos normalmente tienen dos partes, que es la parte positiva y la parte negativa. Vamos a conectar los cables a esto y a generar un circuito. Entonces mire que yo el cable lo puedo alargar o lo puedo utilizar a lo que yo lo necesite, que en este caso pues es de esta forma. Vamos a colocar otro cable acá y a tratar de cerrar el circuito. Si nosotros no cerramos el circuito, este bombillo no va a prender. Y ahora que tenemos ya este circuito, ¿qué más necesitamos nosotros para poder realizar una corriente o un flujo de electrones? ¿Qué más necesitamos? Una fuente de energía. Muy bien, necesitamos una fuente de energía que en nuestro caso sería una batería
o una pila, ¿cierto? Las pilas también tienen dos lados positivos, tienen dos lados, uno positivo y uno negativo. En este caso, pues tenemos el lado positivo y el lado negativo. Vamos a colocarle otro cable para que se vea más o menos. Mire que ya estamos armando el camino. Recuerden, un circuito es un camino cerrado donde el inicio es el lugar de llegada. Aquí ya tenemos nuestro circuito terminado. ¿Quién me dice? Ya terminé mi circuito. Circuito electrónico. Esto sí es un circuito electrónico. No, profe, Listo. ¿Por qué no? falta el interruptor. Listo. Pero si yo conecto esto acá, no sería circuito electrónico. Sí, sí sería circuito. Bueno, entonces, bueno, ya Fabián nos mencionó otro componente electrónico que es el interruptor. Vamos a ver para qué funciona. Pero entonces, sí sería circuito electrónico, muy bien, compañero, porque lo que estamos haciendo aquí es encerrando o haciendo como ya que el inicio, que es la batería, sea el final. Si yo lo cierro, ¿qué va a suceder? No sé si alcanzan a ver. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos experimentando? Nosotros lo que estamos experimentando es un flujo de electrones, ¿cierto? Es lo que estamos en estos momentos observando. Y el bombillo o LED, pues en este caso sería una bombilla, pero realmente lo vamos a mirar más adelante con un LED. Él tiene la función de que al coger esos electrones o ese flujo de corriente, simplemente aquí va a haber como un alambrito que se prende con esa corriente y se va a transformar en luz, ¿cierto? Va a ser un emisor de luz. Lo que decía compañero, muy bien. La idea es que nosotros también miremos que es un interruptor. Entonces, el interruptor, como su nombre lo indica, nos permite interrumpir ese flujo de electrones. Observen ahí. El bombillo, o en este caso, pues, hablemos de LED, sí, porque es que bombillo ya está como mandado a recoger, pero hablemos en términos de LED. El LED no se enciende porque observen que el interruptor está abierto. ¿Qué significa que esté abierto? Que es cuando los electrones vayan a pasar por el camino, no van a poder pasar acá porque haga de cuenta que esto es como un puente. Si el puente está hacia arriba, los electrones nunca van a poder pasar. Entonces a eso nosotros lo que hacemos es simplemente activarlo o desactivarlo como si estuviéramos subiendo o bajando el puente. Y de esta manera ya los electrones empiezan a pasar y el circuito funciona. Listo, chicos. ¿Y qué más hay? Por aquí hay una resistencia. Chicos, ¿qué será eso? ¿Qué es una resistencia? Sería para bajar el amperaje. O no sé. Sí, señor. Entonces, muy bien, compañero. Cuando nosotros hablamos de corriente, los términos que se refieren a la corriente es en amperios. O la corriente se mide en amperios, ¿cierto? La corriente medida. La corriente se mide en magnitudes. Y para esto vamos a ver algo que nosotros de pronto más adelante vamos a aprender más, que es la corriente. ¿Qué es la corriente? Es el flujo de electrones, es ese movimiento. Observen que aquí se están moviendo. Ese flujo de electrones se llama corriente y en electrónica se escribe con la letra A, ¿cierto? También tenemos el término de el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Como nos decía el compañero ahora, es la fuente, o sea, en este caso sería la batería, ¿cierto? Esa fuente es la que nos permite a nosotros, como, mire, tengo todo este montón de energía, pero necesito liberarla. Entonces nosotros necesitamos una fuente de energía, que normalmente son las baterías, los cargadores, o en el caso, pues a nivel ya más grande, son las hidroeléctricas, ¿cierto? En nuestro caso, pues aquí en Antioquia, que es la forma de cómo nosotros obtenemos energía, que es por medio de hacer mover unas turbinas, porque el agua choca con un aspas
que hace mover pues unos motores, y a eso se le llama como las fuentes principales de energía que se distribuyen en sus casas. Entonces, por acá tenemos la corriente por medio de la letra A, el voltaje, que son los voltios, o es esa fuente de energía que nosotros necesitamos para mover algo, se escribe con V. La resistencia, ya vamos a ver qué es la resistencia, que se menciona con el símbolo de omega y se lee en ohmios. Yo aquí ya había montado una resistencia, como esta de acá. La resistencia es la que le dice a los electrones: un momentico, ustedes van muy rápido, yo soy la resistencia y los voy a detener, los voy a detener. Entonces, ¿ya qué pasa? Si yo le coloco una resistencia a mi circuito electrónico, lo que va a pasar es que ya los electrones disminuyen su velocidad, y en este caso, por ejemplo, el bombillo no va a encender tan fuerte, ¿cierto? Mire que bajó la intensidad. Si yo quito la resistencia, miren por ejemplo acá, si yo quito esta resistencia, lo que va a suceder es que va a aumentar. Entonces, mire que aumenta el brillo. Vamos a aumentar mucho más. ¿Esta batería de cuántos voltios será? Aquí me dice. Esta batería, alguien llegó. Bueno, esta batería nos está diciendo que tiene 9 voltios. Yo, como esto es experimental, puedo aumentar el voltaje, no va a pasar nada. Pero ¿qué sucede si yo aumento el voltaje? ¿Se alcanzan a ver? Uy, yo no. ¿Se alcanzan a ver? ¿Qué Sí. sucedió? Aumentó la corriente, ¿cierto? Entonces, el voltaje es muy importante por eso, porque entre más voltaje tengamos, si nosotros no tenemos un componente que aguante esos voltios, se nos puede dañar o puede haber una falla. Entonces, observen, yo estoy viendo muy rápido pasar esto, pero en la grabación se ve como muy lento. No sé si ustedes también lo alcanzan a apreciar muy rápido. ¿Listo, chicos? Vamos a ver algo entonces. Si yo pongo la resistencia, ¿qué va a pasar? Entonces, estoy con el mismo voltaje. Vamos a ponerle 120 voltios a esa pila. Mire lo que pasa. Hay mucha velocidad y mire la iluminación. Aumentó. Vamos a quitarle esta conexión y le ponemos la resistencia. Y observen lo que pasa. Si yo le pongo una resistencia, ella va a disminuir, pero quiere decir que la resistencia está muy bajita. Vamos a aumentarle los ohmios. Mire que se pronuncian ohmios. Esta resistencia es de 10 ohmios. Vamos a aumentársela. Y si yo aumento la resistencia, ¿qué pasa? Baja el Chicos, brillo. muy bien. Si yo aumento la resistencia, disminuye el brillo, pero ¿realmente es el brillo o qué es lo que disminuye? La corriente. Muy bien, excelente, chicos. Si yo aumento la resistencia, es como si esto fuera un río, ¿cierto? Como si fuera una quebrada. Y el agua son los electrones. Mire que los electrones siempre son con carga negativa. Pero esa agua, si le colocamos muchas piedras, por ejemplo, la resistencia la podemos relacionar con piedras. Si yo le coloco muchas piedras, ¿qué va a pasar con esa agua? Va a disminuir su velocidad, o sea, su corriente disminuye. Lo mismo pasa acá, lo que pasa es que aquí no hay piedras ni agua, aquí es un circuito electrónico. Entonces, si yo aumento esa resistencia o la disminuyo, voy a afectar principalmente el flujo o la corriente de electrones, ¿cierto? Y las resistencias se miden en ohmios, como lo dice aquí el gráfico, o HMS. No sé si lo alcanzan a ver, chicos. Listo. ¿Ustedes observaron algo raro o no? ¿Todo bien? Con la resistencia. ¿Qué pasa si yo le modifico a la resistencia los ohmios? 45 ohmios, 0 ohmios. ¿No han notado algo raro? Cambian las rayitas. Muy bien, cambian las rayitas. Vamos a bajarla para acá. Observen algo. Si yo aumento esto, ¿qué pasa con los colores de la resistencia? Se cambian de color. Muy bien, cambian de color. ¿Pero por qué será eso? ¿Alguien sabe?
que nos explique. Bueno. Chao. Listo, chicos. Lo que sucede es lo siguiente. Las resistencias vamos a buscar. Las resistencias también tienen valores diferentes. Ah, bueno, pero resistencias electrónicas. Porque es que hay otras clases de resistencias que no vamos a hablar de ellas. Electrónica. Las resistencias electrónicas son estos, son como unos dispositivos que tienen como un componente cerámico y lo que hacen ellas es resistir esos electrones o resistir la corriente eléctrica. Y tienen diferentes colores. Por ejemplo, está la café negro naranja. Está que ellas tienen un valor. Por ejemplo, la café negro naranja es de 10 kiloohmios. Aprendas en esto, por favor. La café negro naranja es de 10 kiloohmios. También tenemos esta otra que es la café negro rojo, que es de 1 kiloohmio. Cuando hablamos de kiloohmios, estamos hablando como de unidades de 1000. Por ejemplo, la K significa 1000, ¿cierto? Si yo tengo 10 kiloohmios, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tengo qué? ¿Quién me dice? Si yo tengo 10 kiloohmios, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tengo qué? 10.000 ohmios. Muy 10 bien, mil. muy bien. Tengo 10.000 ohmios. Y si yo tengo, por ejemplo, esta, vamos a buscar una más pequeña, como por ejemplo esta. Esta, si no estoy mal, es de 220. Si no sabemos esos números o esos colores, los podemos para calcular que son para medir el tema de las resistencias. Por ejemplo, esta es, vamos a hacer una calculadora de resistencias. Vamos a mirar por acá. ¿Cuánto mide exactamente esta que es de color rojo, rojo café? Entonces vamos a medirla. Me dice que la primera franja es roja, la segunda es roja y el multiplicador café. Es para hacer eso se halla con una fórmula, pero por ahora vamos a mirar solamente a distinguir los colores. Entonces mire, cuando yo tengo una de color rojo, rojo café y el dorado casi siempre están en todas las resistencias de 1/4 de vatio. A lo que me refiero a 1/4 de vatio es a lo siguiente, que son este tipo de resistencias que vemos en la imagen, son pequeñitas y que tienen esa capacidad de resistir como del 5% de tolerancia. Esto es para circuitos electrónicos, porque hay resistencias mucho más grandes que no las vamos a ver en el curso. Pero entonces, cuando tenemos una resistencia roja, roja, café y el dorado que casi siempre están todas, es porque tenemos una resistencia de 220 ohmios. ¿Qué colores tenía la resistencia de 10 kiloohmios? O sea, de 10.000 ohmios. ¿Quién me recuerda, por favor? ¿Qué colores tenía la resistencia de 10.000 ohmios o de 10K? Que es lo mismo. De 10 kiloohmios. Nadie lo recuerda. Mírenla por acá. Les doy la pista. Los colores son café, negro y naranja. Vamos a mirar en la calculadora. Sí, corresponden. Entonces, el café ya lo tenemos acá. Ah, bueno, entonces sería de arriba hacia abajo. Vamos a intentarlo. Café, negro y naranja. Y perfectamente, observen que la calculadora me está diciendo que es una resistencia de 10 kiloohmios, ¿cierto? Vamos a hacer una analogía, porque es que son muchas resistencias. Vamos a analizar, esta que es café, negro y rojo, es parecida como a un billete de 10.000, ¿cierto? Tenemos 10.000. Pero las que yo le mostré ahora, o la que mostré ahora, era rojo, rojo, café. Quiere decir que eso era de 220 ohmios. Es como tener 220 pesos. Entonces, ¿cuál de las dos resistencias, pues valga la redundancia, pero cuál de las dos resiste más? ¿La de 220 o la de 10K? La de 10K es negro, café, naranja. Ah, perdón, es al contrario. Entonces, naranja, negro, café. Café, negro, naranja, sí. ¿Cuál de estas resiste más? ¿La de 220 o la de 10K? Sí, sabiendo que 10K es como tener un billete de 10.000 pesos,
Y de 220 es como tener una moneda de 220 pesos. ¿Cuál resistencia es más grande o soporta más? Ah, bueno, aquí no me deja. La 10K. Muy bien, sí, la de 10K. ¿Pero por qué? Porque su valor es más grande, ¿cierto? Entonces de 10K es de 10.000. La de 220 resiste muy poquito. O sea, que si resiste muy poquito, quiere decir que al prender el circuito puede puede hacer el flujo muchísimo más rápido. Observen ahí. Por ejemplo, de 220, no es que no me deja. Supongamos que una de 220 sea más o menos así. Entonces, mire, está próximo como a que el circuito reviente. Pero si yo le coloco una de 10K, es más o menos esto. Ahí mismo se detiene la corriente. Listo, entonces observen que analizar esto es muy importante porque nos va a dar a entender, normalmente en la robótica, nosotros tenemos que construir circuitos para poder mover un motor, para poder encender un LED que nos indique información de que está hallando algo, para poder nosotros hacer que por ejemplo, un brazo robótico se mueva. Necesitamos saber cuánto voltaje maneja eso. Entonces el voltaje, recuerden que normalmente se mide en baterías o en pilas o, o en la corriente eléctrica de la casa. Y la corriente se mide en las resistencias, que se miden en ohmios. Bueno, chicos, por acá también hay más. Si ustedes ya están ensayando ya con el enlace, yo ya les compartí esta información. Supongamos que yo no le quiero poner una resistencia a esto, lo voy a conectar así. Pero ¿qué pasa, chicos, si yo a la batería, o en este caso pues a la fuente, le cambio la dirección? Yo la tengo así, miren hacia dónde va el flujo de electrones, como hacia arriba, hacia el lado izquierdo, de abajo hacia el lado derecho. Si yo cambio la posición, ¿qué sucede? Entonces el flujo de electrones se va a devolver. Si los componentes que tenemos no son, chao, si los componentes que tenemos no son polares, o sea, que no tienen polaridad, que se distinguen por ser positivo o negativo, lo que vamos a producir es que el circuito no va a funcionar, ¿cierto? Pero hay componentes electrónicos que sí permiten la polaridad. ¿Qué significa la polaridad? Por ejemplo, la resistencia. La resistencia no tiene polaridad. No, pero espérate, esa no. Esta. La polaridad es que si yo lo coloco de una forma o de otra, él va a funcionar. Vamos a darle acá, por ejemplo. Si yo coloco la resistencia de esta manera, él me va a funcionar hacia el mismo sentido, ¿cierto? Si yo cambio la resistencia de sentido, vamos a ver si aquí me lo permite. Vamos a voltearla. ¿Será que nos cambiará el sentido? Observen que no. Porque la resistencia, no importa cómo la coloques, siempre va a funcionar igual. Pero la batería sí tiene polaridad. Quiere decir que si yo volteo el polo de la batería, ya la corriente se dirige en otra dirección. Mire que por acá arriba él ingresa como hacia la izquierda. Si yo cambio ese voltaje, ya es como si estuvieran saliendo. Entonces tengan mucho cuidado con los componentes electrónicos que tienen polaridad, porque si los colocan al revés, no les va a funcionar el circuito o en algunos casos se pueden quemar, ¿cierto? Pues aquí simplemente, como les digo, estamos haciendo pruebas y podemos hacer ese tipo de ensayos. Algo que yo quería ensayar es qué pasa si yo aumento el voltaje, pero no me está dejando. No me está dejando. Yo quiero aumentar el voltaje, por ejemplo, a 1000 voltios. ¿Qué pasará? Vamos a ver si este me lo permite. Una batería más grande. Exactamente, sí me lo permitió. ¿Esta batería de cuánto es? Miren el voltaje de esta belleza. Empieza con 100. Vamos a ponerle 20.000 voltios. 20.000.3 voltios. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Aquí acabamos de hacer un daño. Realmente excedimos la corriente porque la batería es demasiado, tiene mucho voltaje. Tiene mucha corriente, mejor dicho. Y cuando hay mucha corriente pasa esto. Podemos quemar o hacer un
un incendio pues de nuestros aparatos electrónicos. Dice, el límite de velocidad de la animación alcanzó la velocidad de simulación. Se redujo a un, bueno, eso es porque realmente se pasó, pero, 3500 voltios se sigue quemando. A 100 voltios no, a 3000 voltios. Mire, aquí les colocamos 3000 voltios y me dice que se quemó. Entonces, ¿qué hago yo para reducir esa corriente? Le voy a colocar una resistencia. Pero resulta que la resistencia también se quemó. ¿Por qué? Porque la resistencia es muy bajita. Mire, esa tiene los colores café, negro, negro. ¿Qué colores serán esos? Café, negro, negro. Café, negro, negro. Mire, es una resistencia de 10 ohmios. Claro, eso es muy poquito. O sea, le estás colocando muy poca resistencia. Entonces, la corriente va a llegar con mucha fuerza y va a sobrepasar, va a quemar realmente los componentes electrónicos. Si yo aumento la resistencia, tampoco dejó, está muy alto esta carga de voltaje. Pongámosle un poquito más. Vamos a ver hasta qué punto se prende. 200 voltios, 300 voltios, 500. Entonces, observen que ella tiene un límite y esa es como la tolerancia que la resistencia soportaría. Bueno, esta resistencia, por ejemplo, es capaz de soportar hasta 1000 voltios. Véanlos ahí, no se quemó nada y está dando muy buena iluminación. Pero recuerden, si yo aumento, le puse 100.000 voltios, ya lo puedo quemar mis componentes electrónicos. Bueno, chicos, entonces ve, hasta 1400 me logró ayudar. Aquí abrí el interruptor y lo que hice fue interrumpir la corriente de los electrones por el circuito. ¿Será que solamente... Entonces ya hemos detectado varias cosas, que las baterías son fuentes de energía, es donde normalmente el voltaje lo podemos identificar por voltios. Las resistencias se identifican por ohmios y es la que resiste el paso de corriente en el circuito. Y las bombillas pues simplemente son emisores de luz, como en este caso una bombilla o un LED, que simplemente lo que hacen es coger esos electrones, de acuerdo a esa corriente, alumbran, por decirlo de alguna manera, o iluminan, pues en el caso de los LEDs. Y los cables nos sirven para hacer los puentes o la conducción de esa energía. Chicos, ¿qué sucede si yo le coloco un cable a este circuito? ¿Quién me dice? Vamos a hacer el ensayo, entonces vamos a experimentar con algo. Vamos a colocarle este lápiz. ¿Será que funciona el circuito o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Observen, ya tengo mi circuito. Le puse el bombillo, que es el medio por el cual voy a detectar si funciona o no funciona. Le puse una batería, le voy a poner 1400 voltios. Le puse una resistencia porque esos 1400 voltios es mucho voltaje, de hecho mucha corriente. Le puse el interruptor porque el compañero Fabián nos dice que es bueno colocarle un interruptor. Es válido ese comentario. Es bueno para que lo experimentemos. El interruptor simplemente nos da, es como un puente que dice cuándo pasan y cuándo no pasan los electrones. Y le coloqué los cables que conectan ese circuito, pero observen que ya les coloqué un lápiz. Si nosotros le colocamos un lápiz al circuito, ¿qué puede suceder? ¿Qué creen ustedes? Puede que se baje mucho el voltaje, pues la corriente. Pero ¿será que sí funciona o no? ¿Quién me habla? Perdón, escuché una voz. Bueno, escuché como si alguien hubiera hablado. Entonces, vamos a encender nuestro circuito y observen que sí hay paso de los electrones. Entonces, ¿qué conclusión llegamos, chicos? Los lápices, si los conectamos pues en el lado del grafito, observen que aquí está como la punta, como si fuera pues dos puntas, o sea, un lápiz con las dos puntas. Si nosotros llegamos a conectar ese lápiz en los circuitos electrónicos, también podemos realizar ese tipo de conexiones, porque el lápiz tiene en su punta el material que se llama grafito y también es conductor de energía. En este caso, quiere decir que nos va a conducir los electrones. Entonces,
observen ese dato, si conectamos un lápiz va a funcionar como una especie de cable o conductor de energía. Los lápices son conductores de energía gracias a ese material negro con el cual escriben, que se llama grafito, pueden entonces comunicarlo. Pero lo mismo, si yo aumento el voltaje, va a llegar a un punto donde hasta puedo quemar el lápiz y puede suceder, y puede explotar la bombilla también, porque la bombilla también se comporta como una resistencia. Listo, chicos, entonces observen todo esto. Espero que hayan tomado apunte de todo esto. Hay componentes que sí podemos conectar, hay componentes que no. Hay componentes que tienen polaridad, quiere decir que tienen un lado positivo y un lado negativo, como por ejemplo las baterías. Las resistencias no tienen esa polaridad. Los cables los podemos conectar, pero hoy nos dimos cuenta o experimentamos que el cable también, el lápiz, también puede funcionar como un medio conductor de energía. ¿Cierto? Entonces, eso es como para que nosotros sigamos investigando. Vamos a conocer, por favor, este de acá, que es un circuito integrado 555, pero se los voy a dejar de tarea para una próxima sesión, trabajar algo que se llama, aquí lo tengo, Tinkercad. De pronto algunos de ustedes ya han trabajado en esto. Ah, bueno, la electrónica. Observen que ¿qué es la electrónica entonces? Ya nos estamos enfocando al tema puntual, que es en la parte de robótica. Es la rama de la física y especialización de la ingeniería que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control de flujo de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. Este término está muy complejo de entender o entienden ciertas cosas. Es la rama de la física, especialización de la ingeniería, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción. Observen lo que estamos viendo ahora, la conducción, la corriente, el flujo y el control. Cuando hablan de control, hablan especialmente de los componentes electrónicos, que ya lo vimos algunos ahora. Y el control del flujo, el flujo es flujo, corriente, o el paso, o el movimiento de los electrones o partículas cargadas eléctricamente. Entonces ya sabemos qué es la electrónica. Y esto nos va a dar como inicio a que nosotros ya empecemos a mirar el tema de lo que nos concierne a nosotros, que es la construcción de circuitos electrónicos, porque es el primer tema que vamos a trabajar. En la parte de robótica es el tema de la electrónica. Para trabajar estos circuitos, ya les voy a dejar como de tarea que consulten o hagan su propio usuario en esta página que se llama Tinkercad. No sé si alguno de ustedes la conoce. Les voy a dejar aquí el enlace. Se pueden loguear con su correo o con una cuenta de redes sociales. Y en Tinkercad es este, Tinkercad, pero vamos a la página principal. Tinkercad es esto. Bueno, lo que pasa es que ya sé. Estoy con el usuario mío. Vamos a salir para ver cómo se ve si vamos a ingresar como uno nuevo. El CAP es un aplicativo también virtual, realmente un circuitos. Es acá, ustedes pueden unirse o iniciar sesión, pueden utilizar esto por medio de un correo, por medio de una cuenta o por medio de las redes sociales. Ya se les queda como de tarea. ¿Y qué pueden hacer ustedes en Tinkercad? Pues pueden construir varias cosas. En este caso nos vamos a enfocar en la construcción de circuitos electrónicos, ¿cierto? Pero más adelante la idea también es trabajar diseños en 3D. Pues estos son diseños que yo he realizado en tercera dimensión y más adelante se pueden imprimir, valga la redundancia, en una impresora 3D. No sé si ustedes ya conocen las 3D. Bueno, nuestro impresoras 3D, que también es un tema nuevo que está de auge, que son como en moldes o nos hacen diseños de todo lo que ustedes tienen. Entonces una impresora 3D me puede sacar, por ejemplo, los personajes como Superman, Hulk, ¿cierto? Me puede también sacar piezas para hacer mi robot, como por ejemplo, este chico acá tiene como un brazo robótico impreso en 3D. Y entonces son estas máquinas que se controlan matemáticamente, pues son computarizadas, pero que con matemáticas usted puede llegar a hacer cualquier diseño, ¿cierto? Puede hacer letras, personajes o rostros de personas,
piezas para los robots, que es el caso de nosotros. Y bueno, eso ya se los dejo como para que ustedes observen qué es una impresora 3D. Pero para llegar a imprimir un producto en 3D, nosotros tenemos que diseñarlo. Y uno de los programas que ustedes pueden utilizar gratuitamente es este que se llama Tinkercad. Hay varios, pues realmente este es uno. Por ejemplo, yo ya aquí tengo ya algunos productos o como unos ejemplos que ya había hecho. Y esto simplemente lo termina uno el diseño, lo descarga como un archivo de Word y simplemente lo llevas a la impresora 3D, la programas y ella solita empieza a imprimir, ¿cierto? Y sale, ya esta pieza saldría, pero plástica. Bueno, nosotros, como no es el tema de impresión 3D, todavía no, vamos a ir en la parte izquierda donde dice circuitos, y esta es la tarea que les voy a dejar. Entonces, la tarea que ustedes ingresen a Tinkercad, sí, ya les puse el enlace por el chat, y que ustedes ingresen a construir su primer circuito electrónico, ¿cierto? Lo hacen por medio del lado izquierdo, recuerden, está aquí esta franja que dice circuitos, y le pueden dar crear un nuevo circuito. Al darle crear un nuevo circuito, el que va a hacer es cargarles simulación de un laboratorio, donde te va a colocar los electrónicos a un lado. Esto lo que hace es arrastrarlos y soltarlos en su espacio de trabajo para poder hacer un circuito. Bueno, esto ya sí depende mucho del internet. Yo en este caso tengo como el internet muy lento el día de hoy, pero entonces aquí les voy a dar como una demostración pequeña. Recuerden que lo primero que nosotros hacemos es arrastrar la protoboard. Mírenla acá, como la que nos decía la compañera ahora. ¿Cómo la arrastro? Voy a darle otra vez. En la parte derecha están nuestros circuitos, nuestros componentes electrónicos, y aquí dice placa de pruebas pequeña o protoboard, ¿cierto? Le damos un clic y la arrastramos hacia el lado izquierdo y ahí está. Y en esos huequitos, observen que si yo paso el cursor, nosotros podemos mirar que se activan como unas líneas verticales y arriba unas líneas horizontales. Eso quiere decir que la conducción, por ahí van a pasar o van a conducir los electronics. También tenemos un lado positivo y un lado negativo para mantener las cargas o los polos opuestos, porque recuerden que no se pueden juntar, podemos dañar el circuito, entonces los podemos conectar acá. Y ya lo que hacemos es, por ejemplo, conectar nuestros componentes, por ejemplo, un LED, vuelve y juega. Entonces vamos a darle un clic y los arrastramos hasta el punto donde lo necesitamos. Casi siempre, o la idea es que ustedes coloquen los circuitos electrónicos en estos huequitos, ¿cierto? Que una patica del LED toque la primera línea y la otra toque la segunda línea. Como lo mencionábamos ahora, ¿qué necesitamos para encender un bombillo como en el ejercicio anterior? ¿Cierto? Necesitamos la bombilla o el LED, necesitamos los cables y una batería o una pila. Si la corriente es muy alta, entonces necesitamos colocar una resistencia. Listo. Al costado derecho, en el listado de componentes también tenemos la resistencia y vamos entonces con eso. Vamos a hacer aquí rápidamente, vamos a colocarle una pila de 9 voltios. Bueno, no, la quemamos. Para encender un LED normalmente funciona de 2 a 2,5 voltios. Si le colocamos 9 voltios directamente, lo que vamos a hacer es quemar el LED, ¿cierto? Ah, bueno, pero esto es de prueba, entonces vamos a arrastrar aquí. Observen que está el lado negativo, que es esta conexión, y el lado positivo. Vamos a conectarlo. Los LEDs también si tienen polaridad, y observen en las paticas. Hay una patica que es derecha y otra curviada. La que es aquí derechita quiere decir que la negativa se llama también cátodo y el lado positivo se llama ánodo, ¿cierto? Entonces vamos a conectarlo acá y al lado negativo que es el cátodo vamos a colocarle, pero este no me va a dejar. Con la tecla R nosotros podemos voltear o rotar, perdón, los componentes electrónicos. Entonces yo lo señalo, aprieto la tecla R y él me va a girar. ¿Para qué? Para posicionarnos bien y colocar en el lado positivo el cable que corresponde. Los cables se pueden cambiar de colores. Por ejemplo, lo positivo casi siempre lo vamos a asociar a lo que es de color rojo. Bueno, pero aquí no me está dejando cambiar el color. Creo que me falta algo. Ah, bueno, es que ya lo puse. Bueno, vamos a dejarlo por ahora así.
Pero vamos a colocar aquí entonces el cable negativo a la otra patica. Listo. Cuando una vez lo hayamos conectado, vamos a darle en la parte superior derecha donde dice iniciar simulación. Y lo que va a suceder es que ya empieza a funcionar nuestro circuito, pero según esto, según lo que yo comprendo o estamos experimentando, es que aquí hubo un error. ¿Quién me dice cuál fue el error que yo tuve? No sé si alguien lo observó. Lo puso demasiado lejos del conector rojito. No, no tiene nada que ver, porque si yo lo coloco acá o lo coloco acá, los cables van a conducir la energía al LED. Acabo de tener un error, y es un error, pues en este caso no es muy grave, pero sí, es un error grave. Si tenemos un robot que está operando a una persona y hago esto, pues vamos a tener problemas. Entonces, recuerden que los LEDs tienen un lado positivo y un lado negativo, o sea que tienen polaridad. El lado negativo es esta parte plana que vemos aquí al lado izquierdo, observen acá. Y ahí yo conecté este cable. Este cable sí está yendo al lado negativo. Están, ¿Cómo? ¿Alguien habló? Bueno, chicos, entonces ahí acabamos de encontrar un error muy grave, un error garrafal, y es que no podemos nosotros conectar el lado negativo o cátodo al lado positivo, ¿cierto? Si este es positivo, entonces sí va a ir al lado positivo de la batería, pero en este caso el cátodo hace referencia a lo negativo, tendría que ir en la parte negativa de la batería. Listo, entonces ese error nos puede pasar y por esa situación los circuitos no nos van a funcionar. Entonces vamos a ir otra vez acá. Lo que pasa es que me está dando dificultad. Y el lado negativo, entonces, lo voy a pegar acá. En estos renglones, con tal de que usted lo pegue en el renglón número 1, que es toda esta línea, él va a conducir la misma energía. ¿Por qué? Miren que si pasamos el mouse, el cursor, perdón, miren que se activan en verde todos los puntos en los cuales usted va a pasar la energía. Entonces, si yo coloco ese punto acá, va a ser lo mismo que lo coloco acá. Va a ser lo mismo que lo pongo acá o en este. Si yo cambio de renglón en el 2, ahí sí ya no, hay cambio de renglón. Y ahí es donde empiezan a haber cortos o podemos quemar nuestro circuito. Entonces yo la negativa la voy a tirar en el 1D y la positiva entonces la voy a tirar en ¿dónde? En el 1 o en el 2. En el 2D. Muy bien. Puede ser en el 2D o en el 2C, en el 2B o en el 2A. Pero la idea es que sea en el 2. ¿Listo? Muy bien, compañero. Y lo pegamos acá. Vamos a ver si nos permite simularlo. Aquí en el costado derecho le damos simulación y observen lo que pasó. Vamos a darle otra vez simulación. ¿Qué pasó con el LED? Se prendió. Muy bien. Se prendió porque recuerden que un LED funciona más o menos con 2 a 2.5 voltios. ¿Y cuánto le estamos colocando? Le estamos colocando 9. Listo. Entonces tengan muy presente eso, chicos. Es muy importante el tema del voltaje, que siempre sea menor o igual. En este caso fue mucho mayor, entonces quemamos el componente electrónico que se llama LED. Chicos, hay muchas formas de hacer circuitos y aquí nos podemos quedar mucho rato más, pero aquí les quería mostrar cómo esta simulación para que ustedes practiquen. La idea es que en la próxima clase nosotros hagamos ya unos circuitos ya relacionados a los robots, que son circuitos en serie y en paralelo. Si los pueden consultar, entonces sería un gran avance. Por ejemplo, en este caso hicimos un circuito en serie, que casi todo parece como un camino muy bien hecho, pero entonces investiguemos qué será un circuito en paralelo, ¿cierto? Y para qué sirven esos tipos de circuitos. En el chat les dejo como los enlaces a estos simuladores que me parecen que son muy buenos para aprender el tema de las cargas de voltaje, de las medidas en la batería, el tema de los electrones, la corriente, las resistencias.
bueno, se me olvidó compartirles la calculadora de resistencias que nos dice más o menos qué medidas tienen estas resistencias. Entonces, esa partecita también se las voy a colocar aquí en el chat. Chicos, recuerden entonces, no se les olvide para que ingresen a la plataforma de Arroba Medellín y terminen de hacer el curso, que eso es lo que los va a certificar a ustedes. Listo, pues si ustedes desean realmente continuar con el proceso y que obtengan el certificado, que esa es la idea. Los que no tengan esa capacidad de ingresar a la plataforma me dicen, me mandan sus datos personales y tratamos de hacer lo posible para matricularlos. Listo, chicos. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Compañeros, ¿alguien quiere decir algo? No, profe. ¿Cómo les pareció la clase del día de hoy? Muy buena. Bien, profe. Buena. Sí, estuvo interesante o muy aburridora. No, estuvo No, buena. estuvo interesante. Listo, chicos, entonces recuerden por favor, ingresen a la plataforma de Arroba. Los que me deben este formatico del reto me lo pueden enviar por favor. Yo los voy a guardar. Por aquí ya tengo varios que ya han iniciado su idea de investigación. Y los temas que tengan dudas, chicos, los pueden solicitar. Listo. Amarillo y azul. Cuéntame, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Eliezer. Eliver. Profe, ¿cómo puedo llenar esta? Eliver, qué Profe, pena, una no te pregunta a escucho. usted. Eliver, no le escuché. Profe, ¿cómo puedo llenar lo que hicieron en la clase pasada? Bueno, la clase pasada lo que nosotros vimos fueron estos temas de investigación, pero la tarea era llenar este documento. No sé si tú lo tienes, mejor dicho, tú estás en el chat del WhatsApp que nosotros construimos, Sí, señor. porque allí normalmente estamos colocando ese reto para que ustedes lo diligencien y puedan entregarnos o enviarnos a un correo bueno, es que tú eres nuevo, tú debes de ser nuevo. Eliezer, si quieres, hagamos algo. Escríbeme un correo y yo te envío el documento para que lo diligencies. Más bien así yo te enviaría la información. ¿Listo? Listo, profe. Que lo escribo aquí en el Listo, chat. vale. No, me escribes a mi correo que es este, daniel.alvarez. Y yo te puedo mandar el formatico. Listo. Lo diligencias Gracias. y me lo puedes devolver por ahí mismo, ¿listo? O sí, más bien por acá, para que el WhatsApp no lo usemos para eso. Listo. ¿Alguien más iba a hablar? Qué pena. ¿Quién más tiene dudas, inquietudes? Chicos. Samuel. Profe, lo de la Tinkercad, ¿es para nosotros experimentar o hay que mandarlo a alguna parte? Es que me perdí un poco. Lo de Tinkercad, la idea es que ustedes como tarea es que ingresen y creen su usuario, ¿cierto? Si pueden hacer circuitos y conocer un poco más, lo hagan o practiquen. La idea es que la próxima clase nosotros trabajemos como este tema de los circuitos, o sea, para que nosotros la próxima clase todos tengamos como ese acceso al simulador y podamos hacer ya experimentos un poquito ya de lo que es electrónica, o sea, de lo que hicimos hoy en este programa, pero ya no enfocado con lápices, sino con componentes electrónicos ya un poco más reales. Listo, ya orientados a lo que es la electrónica como tal. Entonces la tarea es esa, ingresen a Tinkercad, crean su usuario y si pueden experimentar o construir un circuito, bien, excelente. Si no, entonces lo dejan ahí para que la próxima clase lo construyamos entre todos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene dudas, inquietudes? Bueno, chicos, por aquí entonces vamos a dar por terminado esta sección y nos vemos entonces dentro de 15 días. Recuerde que también nosotros vamos a estar visitando algunas instituciones educativas en la parte presencial. Eh, la idea también es que ustedes sigan ese WhatsApp que tienen o que están inscritos para que estén al tanto de las noticias
Y recuerden, para que se certifiquen tienen que hacer el curso en @Medellín, como lo que habíamos visto ahora. Si no tienen el acceso o si les da dificultad, me comentan o nos escriben que tienen problemas con eso y ya nosotros les decimos cómo pueden ingresar al curso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, dudas, inquietudes, chicos? Bueno, dejemos hasta aquí el día de la sesión.